¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles en esta oportunidad. En 2024, esta casa, Televisión Mexiquense, cumple 40 años al aire. 4 décadas de historia, crecimiento, transformación y servicio para llevar a los hogares información, cultura e identidad, pero sobre todo, de ser un vínculo de comunicación con usted, con cada una de las personas que conforman la audiencia mexiquense. Esta serie nos permitirá conocer cómo ha sido el desarrollo de la televisión pública en nuestra entidad y la conformación de lo que hoy conocemos como el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Le invitamos a que hagamos este breve recorrido por 4 décadas de labor a través de la magia de la televisión y de aquellas personalidades que han sido parte fundamental de esta gran historia. Hace 40 años, el mundo vivía una época revolucionaria, caracterizada por cambios sociales, políticos, culturales, tecnológicos, graves desastres naturales y nuevas corrientes ideológicas que cambiaron al mundo como hasta entonces se conocía. A nivel mundial, los años 80 tuvieron grandes contrastes. Por un lado, un conflicto armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética que continuaba poniendo en riesgo la paz que parecía secuestrada por estas grandes potencias. Por otra parte, un desarrollo tecnológico que logró poner en órbita satélites de comunicación, acompañado del surgimiento de las primeras computadoras personales y videojuegos, cambiando el modo de informar y divertir a las nuevas audiencias. Asimismo, tiempos de tragedia atestiguaron la aparición del VIH-Sida y se evidenció la vulnerabilidad de la humanidad con el desastre nuclear de Chernobyl. Además, el terrorismo se hizo presente con atentados como los perpetrados en contra de Juan Pablo II y Ronald Reagan, por mencionar algunos. Simultáneamente, Argentina vivió la Guerra de las Malvinas, mientras que en Medio Oriente continuó creciendo una disputa que persistirá hasta la actualidad. En contraste, la música unió a la humanidad a través de una canción con el objetivo de combatir la hambruna en África. Mientras que en el otro lado del mundo, la Guerra Fría se consumía tras la caída del muro de Berlín. La década de los 80 también trajo consigo la explosión de la cultura pop y del séptimo arte con grandes e inolvidables producciones que nos hicieron bailar, cantar, soñar, recrear el pasado, volver al futuro y viajar al espacio. En esto que se llama Miscelánea, que tiene cosas tan interesantes. Sí, yo creo que es muy buena idea. Esto me ha salvado la vida cientos de veces. ¡Salvémosla de él! En esta emisión más de su programa Nuestro Deporte. Por su parte, la comunicación experimentó una revolución debido a la introducción de nuevos medios. Si bien la televisión y el radio fueron parte fundamental de la cultura en México, experimentaron una importante evolución, sobre todo en términos de programación, tecnología y alcance. Hoy en día, los años 80 han sido definidos como los tiempos de la informática y las telecomunicaciones. Para el mes de junio, en 1985, México puso en órbita el satélite Morelos 1 desde el transbordador espacial Discovery, lanzado desde Cabo Cañaveral, Florida. Con ello, el país se posicionó como una potencia de comunicación global, gracias a su avance tecnológico y de innovación. Todo esto en la antesala a la celebración del Mundial de Fútbol de 1986.
Asimismo, recordamos dos de las más grandes tragedias en México. En 1984, las explosiones en las plantas de Pemex en San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla, Estado de México, y el terremoto de 1985, que dañó profundamente la infraestructura y el estilo de vida de los habitantes del aquel entonces Distrito Federal. Estas tragedias no solo impactaron a la sociedad, sino también a la radio y la televisión, que se convirtieron en valiosos aliados. Esto gracias a su oportuna intervención, demostrando su vitalidad y el carácter social de su tarea. 06, 07 y 09 quedasen prácticamente destruidos. Por ello, están colaborando con las autoridades para poder rescatar a las personas que todavía en estos momentos aquí en la calle de San Juan de Letrán y Victoria se encuentran todavía atrapados. Superadas las emergencias, México continuó con los preparativos del Mundial de Fútbol de 1986, que además de una gran fiesta deportiva, significó la oportunidad de abrirse al mercado turístico internacional, buscando superar una crisis económica que el país venía sufriendo desde mitad de los años 70. En el marco de una política de descentralización de la vida nacional que promovía el gobierno federal, los años 80 fueron testigos del surgimiento de acciones para establecer nuevas radiodifusoras, televisoras regionales y medios independientes con el objetivo de informar y entretener, pero sobre todo de promover la cultura y la identidad de las distintas regiones de nuestro país. Alentados por el entusiasmo, varios estados de la República pusieron manos a la obra y echaron a dar presupuestos. De esta manera surgieron los sistemas estatales de radio y televisión: Veracruz, Michoacán, Quintana Roo, Nuevo León, Guadalajara, Tijuana y Baja California, siendo entonces el Estado de México la octava entidad en sumarse a estos nuevos sistemas. El 25 de marzo de 1983, por decreto presidencial, se crean a nivel federal los Institutos Mexicanos de la Radio, el IMER, de Televisión, IMEVisión, y de Cinematografía, IMCINE. Deja 49. Y además quería preguntar... Para definir a qué central... Para hacer una fiesta infantil. Ya ha pasado más de 8 años. Es entonces, en congruencia con la política de promoción de la comunicación regional, que el 18 de mayo de 1983 arrancó Transmisiones Radio Mexiquense. Contaba en ese entonces con características muy similares a las de Radio Educación, con el objetivo de dar a conocer los aspectos que definen la cultura y la identidad mexiquense. Desde la promoción educativa, el gobernador Alfredo del Mazo González puso a funcionar el cassette en aquel entonces con la grabación del himno nacional, lo que dio inicio a las transmisiones para después develar la placa alusiva a la inauguración. Fue un año antes aproximadamente de que Televisión Mexiquense saliera al aire. Yo ya estaba trabajando en Radio Mexiquense, que es más o menos un año antes de televisión, y empecé ahí como reportero. Y una compañera de la facultad, en ese entonces estudiaba en la Facultad de Derecho, Marta Hilda González Calderón, trabajaba ya en radio, y en alguna ocasión salimos de clases y me dice, ¿sabes qué? Están solicitando reporteros en Radio Mexiquense. Le digo, oye, pues vamos. Y me hizo favor incluso de echarme un ride a radio, y ahí afortunadamente tuve la fortuna de entrar y empecé a trabajar en 1983 en Radio Mexiquense con un grupo de reporteros que hicieron una larga trayectoria en el periodismo, tanto local como nacional, y después vino ya toda la preparación para la salida al aire de televisión, y desde entonces ya los reporteros de radio estábamos llamados a incorporarnos ya a lo que iba a ser el sistema, el área de noticias de Televisión Mexiquense. Entonces, desde radio ya estábamos visualizando el proyecto de noticias para Televisión Mexiquense. Entonces, así me tocó cubrir la inauguración del sistema. Mira, yo llegué en el 83, en 1983, tenía Mexiquense de haber salido al aire alrededor de 4 meses. Yo entré a los 14 años, casi 15 años a trabajar aquí.
en el área de mantenimiento. En ese entonces estaba el director, que era Antonio García Santolín, quien él era el director, y Ciro Gómez Leiva, quien también participaba aquí como director de noticias, además de un equipo, ¿no?, que se había conformado por gente de la Ciudad de México. Empecé con Mexiquense, ¿no? En la primera programación que tuvo Radio Mexiquense, me tocó participar en la barra de programación radiofónica de la Universidad Autónoma del Estado de México con Radio Mexiquense. Recuerdo pues nuestra productora Rosario Peña, ¿no? El director entonces era Ciro Gómez, y ya de ahí para el Real, o sea, siendo locutora de turno, a veces me tocaba venir a hacer la voz en fin de semana del máster en televisión, y bueno, así empezamos, y ya después entré a la producción de programas. Yo llegué aquí en el mes de agosto de 1984. Yo ya había trabajado en otras televisoras en la Ciudad de México, pero yo siempre he vivido aquí en Ocoyoacac. Entonces siempre iba yo diario hasta la Ciudad de México a trabajar. Cuando supe que se abría aquí una televisora, pues hice mi solicitud. Fui aceptado y pues ingresé a producción, al departamento de producción. Como les comentaba en un principio, ingresé a producción y ahí pues estaba yo pues haciendo de todo, desde coordinación, edición y a veces hasta realización. Al inicio pues no teníamos casi ni imágenes para nada para apoyar con stock de imágenes para apoyar los temas que se trataban en el programa. Entonces, pues a veces cuando se tenía que tratar al día siguiente algún tema en específico, pues teníamos que salir a levantar imagen para apoyar visualmente el tema que iban a tratar al día siguiente. Yo tenía ya 12 años trabajando en Canal 13, entonces vine y no había nada, prácticamente cuando me entrevisté con los productores que también venían de México, empezaron luego, es que yo quiero esto, yo para el programa infantil musical de noticias, y en el suelo, así auténticamente en el suelo de donde era antes la dirección, ahí era administración, y ahí me puse a hacer los bocetos. Y todo se fue dando conforme fueron dando las necesidades en ese momento, porque yo llegué en julio y esto se inauguraba en septiembre. Y pues así fue como llegué y me quedé. El 26 de septiembre de 1984, con 2 transmisores de 10.000 kilowatts, una cobertura inicial de 28 municipios y una transmisión de 8 horas diarias, Televisión Mexiquense arrancó operaciones con la presencia del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, del gobernador Alfredo del Mazo González y el secretario de Comunicaciones y Transportes Roberto Félix Valdés, hecho que marcó un antes y un después en la comunicación del Estado de México.
Televisión Mexiquense es producto de un gran esfuerzo. Como todo principio, el canal inició con el equipo técnico disponible, pero sobre todo con un gran equipo humano, comprometido, solidario y dispuesto a cumplir la misión de llevar a cada mexiquense la mejor calidad y contenido. Yo trabajaba en México en la empresa Redes Cine Video. Entonces nosotros fuimos contratados para traer tanto equipos de cámara, postproducción, para el desempeño y levantamiento de imagen de las primeras, de los primeros días antes de la inauguración. Yo llegué aquí al canal el 15 de agosto de 1984. Todavía se estaban poniendo los adoquines, últimos adoquines del estacionamiento, y en realidad fue muy importante poder estar en ese momento de los previos de la inauguración. Yo trabajaba en otro medio de comunicación, en otra televisora. Un compañero allá en la Ciudad de México me vio y me dice, oye, ¿qué haces aquí? Le digo, pues aquí trabajo ahora en producción. Y me dice, oye, pero tú eres de Toluca. Le digo, sí. ¿Por qué no buscas trabajo allá? Porque pues, no hay trabajo allá, hay una televisora muy pequeñita. Y dice, ¿y por qué no te vas a Televisión Mexiquense? Le digo, ¿cómo? Si no hay nada. Y entonces dice, espérame tantito, y fue por una dirección, y entonces me dije, ¿conoces Metepec? Le digo, no. Y entonces cuando yo llego aquí a Metepec, preguntando por Televisión Mexiquense, pues no había nadie en la puerta, estaba solita, entonces entré como si fuera mi casa, ¿no? Y me encuentro una persona y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Le digo, no, es que vengo llegando a ver si hay manera de trabajar aquí. Dice, ¿cómo? Si tú ya trabajas aquí. Le digo, no, es la primera vez que me presento. Y entonces ya indagando ahí con otras personas, me fui con la persona que estaba contratando en ese momento, personal, y me dijo lo mismo. Dice, ¿cómo? Si ya te contraté. Digo, no, es que yo vengo ahorita de Canal 3, entonces pues vengo a ver si hay posibilidades de trabajar aquí. Si ya estás contratado. Y eso me movió mucho a mí la situación porque ya me habían visto trabajar aquí sin estar aquí. Y entonces, obviamente que, pues, me sentí muy bien, ¿no? Me sentí como en casa nuevamente. Y ya desde entonces, el 6 de julio del 84, ingresé a trabajar aquí. Realmente aquí nada más había edificios como la cafetería, la dirección general, el estudio A, la parte de la dirección de administración, otro edificio, el máster, el hangar, la parte donde está la energía, no me acuerdo cómo se llama ahorita, en fin, eran muy pocos edificios, ya, y el almacén, una parte del almacén. Poco a poco se fue creando más edificios, no había nada de vegetación, no había nada, era pura tierra y adoquín. Estaba radio, que ya tenía un año más, lleva un año más adelante que nosotros, Radio Mexiquense, y es lo único que existía. Entonces no teníamos muebles, no había mobiliario, no había sillas, la gente trabajaba en el piso prácticamente, ahí hincada o como se pudiera acomodar. Yo llegué en agosto, no en julio, y en septiembre salimos al aire. Pues lo primero que nos dimos a la tarea era tener programas porque no había ningún programa que pudiéramos transmitir. Las producciones eran mínimas. Fue una satisfacción muy grande porque muy pocos, somos afortunados de ver nacer un canal de televisión. El sentir la señal al aire, el ver las felicitaciones que tenía Mexiquense en ese momento, el dar por cumplida la misión de inaugurar el canal, me dejó muy buen sabor de boca y a la fecha creo que eso me marcó para quedarme en Televisión Mexiquense y después de ahí pues vino mucho trabajo. En ese momento, en el 84, se dio como coincidencia que cerraron el canal federal que se llamaba Imevisión. Entonces, al cerrarse ese canal y esa fuente de trabajo, mucha gente de Imevisión se vino acá porque era el momento en que estaban haciendo los canales estatales, como era el de Toluca, como era el de Morelia, el de Puebla, principalmente Veracruz. Entonces fue el nacimiento que dio el presidente de la República a las televisoras estatales. Esto era realmente una Ciudad de México, porque todos veníamos de allá.
te digo, la gente de Metepec era mínima y poco a poco fueron aprendiendo, poco a poco fueron tomando cursos, poco a poco se fueron haciendo a la práctica, tanto en lo de producción como en la área técnica, iluminación, audio, switcher, todo lo que corresponde a las necesidades de la televisora. Veníamos un equipo muy grande de Canal 13, que eran directores, subdirectores, jefes de departamento en mi caso, camarógrafos, guionistas, pues todo un equipo muy grande que era el que formamos Televisión Mexiquense, porque en el Estado de México, concretamente en Toluca y Metepec, pues había camarógrafos y había gente, pero que venía de comunicación social, que estaban haciendo producciones, pero más para comunicación social y no para televisión. Pues tuvimos la oportunidad de ser los pioneros de Mexiquense. Me tocó la primera transmisión cuando fue inaugurado por el licenciado Del Mazo. Siempre los nervios es previos, ¿no? Que todo salga bien. Siempre hay detalles, siempre va a haber detalles. Y apúrense porque ya viene el gobernador y nosotros te faltaba algo, ¿no? Entonces, una muy, muy buena experiencia fue el hecho de que muchas de las personas que entramos al canal en un principio nos conocíamos en México y otros que conocimos aquí y hicimos una gran familia, ¿no? La verdad fue algo muy, muy, muy padre porque ante todo había la voluntad y la actitud de la gente de colaboración, ¿no? Eso siempre fue, Mexiquense siempre se ha distinguido por eso, ¿no? Su gente se pone la camiseta. Y se hizo un desplazamiento desde la llegada del presidente de la República, Miguel de la Madrid, y el gobernador en ese momento, Alfredo del Mazo González, por la avenida que hoy se llama Avenida Estado de México y que eran de un solo carril, ida y vuelta, no como lo ven ahora. Entonces llegaron y entraron al sistema, se hizo la inauguración de la placa y entraron al Estudio A, que fue el primer programa que se dio el switch, fue el de Miscelánea. Fue cuando el gobernador y el presidente vieron que saliera este canal al aire. Durante el discurso de apertura, Jorge Muñoz Estrada, primer director de Televisión Mexiquense, dio a conocer que el Estado de México era la octava entidad en contar con su propia televisora. También es propósito fundamental de esta estación colaborar en la creación de un sistema de comunicación moderno y eficiente que facilite la participación ciudadana, democratizar la vida pública mediante la información regional, el diálogo abierto y franco, la crítica objetiva y equilibrada son componentes necesarios del quehacer que hoy iniciamos. Ante los invitados a la inauguración, Jorge Muñoz Estrada realizó una presentación en el Estudio A, en la que dio a conocer la programación inicial del canal. Para esta exposición, el estudio se dividió en diferentes secciones, en las que se encontraban las escenografías y los conductores de los programas a transmitirse. La programación inicial tuvo como base los resultados de una encuesta, donde se consideró la población rural de los 4 valles más importantes de la entidad: Toluca, Cuautitlán Texcoco, Tejupilco y Atlacomulco, cuyos intereses se orientaban claramente hacia programas participativos, de concurso, de divulgación de sus valores y películas. De esta manera, 55% fueron programas de producción propia y 45% de producción externa. Los contenidos de la televisora se orientaron hacia 6 líneas: identidad estatal, promoción social, promoción institucional, cultura y recreación, así como participación ciudadana e información. Y por supuesto, noticias. El primer programa que salió al aire fue Miscelánea Mexiquense, un programa de entretenimiento cuyos conductores Mabel Sánchez y Rogelio García apoyaban la venta de productos regionales y locales. Miscelánea Mexiquense logró convertirse en un espacio de referencia para los comerciantes y emprendedores de la región, ya que su impacto traspasó las pantallas, generando un vínculo único con los televidentes. El primer programa fue el de Miscelánea. Fue el primero que salió al aire. Y obviamente ya estaban preparados muchos más programas y de producción interna y noticiero. El noticiero se llamaba en ese momento Hoy por Hoy. Mira, no el principal, pero el primero que vimos y trabajamos fue Miscelánea Mexiquense. Era un programa de revista
Pero si yo te muestro el material que tenemos de ese tiempo, se vendían hasta borregos. O sea, la gente venía con su borreguito y lo mostraba y decía, este borrego lo vendo porque tengo una necesidad y vengo a televisión para que la gente lo vea. De ahí, imagínate hoy lo que hemos crecido, ¿no? Esos programas que en realidad nos han dejado mucho. Yo inicié en el año del 84, justamente cuando el canal había cumplido un mes de la inauguración. No me tocó a mí estar en la inauguración, pero iniciamos a partir del día 16 de octubre del 84, que fue un mes ya de que había iniciado operaciones el canal. Estuve trabajando en el control maestro directamente y pues la transmisión en esos tiempos eran de 6 de la mañana a 10 de la mañana, cortaba transmisión el canal y reiniciaba transmisiones de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, porque había Hoy por Hoy matutino y Hoy por Hoy vespertino, y había algunos programas infantiles y mucha programación, era programación comprada o de donación en ese tiempo estaba la Unidad de Televisión Educativa y Cultural del Gobierno Federal. Entonces el sistema solo contaba con un estudio y el programa más representativo era Miscelánea. Empezaba transmisiones el canal a las 16 horas, si no mal recuerdo, y empezaba con ese programa a las 16:30. Entonces era un programa en vivo, era un reto, para mí era muy novedoso llegar a un foro y totalmente desconocido, enfrentar ese reto de saber cómo se hacía la televisión. El proyecto de la Dirección de Noticias se gestó de manera paralela al nacimiento de Radio Mexiquense. Los noticieros fueron la columna vertebral de la programación. En el área de noticias se combinaron dos elementos de enorme valía. Personas con un alto nivel de preparación que venían de la capital de la República Mexicana, con elementos locales, con experiencia periodística. Cuando se inaugura Televisión Mexiquense, pues hubo acontecimientos importantes que nos tocó cubrir y entonces ya había todo un sistema ya de noticias muy bien planificado. De hecho, el primer director de noticieros con el que yo trabajé fue Ciro Gómez Leiva, y entonces un equipo de reporteros, compañeras y compañeros amigos que hasta la fecha seguimos viéndonos, que cubrimos aspectos importantísimos. Algo fundamental y que significó para Televisión Mexiquense fue el trabajo de reporteros, redactores y todo el personal de los noticieros, porque creo que los noticieros fueron punta de lanza para la penetración del canal, para que la gente viera TV Mexiquense. Fue fundamental el trabajo de los noticieros, porque empezamos a informar lo cotidiano, lo inmediato, lo que acontecía alrededor de tu colonia, de tu estado. Y entonces eso fue, creo que, algo fundamental para que Televisión Mexiquense empezara a tener cada vez mayor penetración y mayor audiencia. Hoy por Hoy informativo fue por muchas razones el noticiero estelar de Televisión Mexiquense, cuya conducción estuvo inicialmente a cargo de Rocío Bolívar, Noel Cárdenas y Fuad Isaac, con 1 hora de duración. Había un noticiero estelar que era el Hoy por Hoy, el noticiero Hoy por Hoy, que era a las 7 de la noche, después se cambió a las 10 de la noche. También había un noticiero matutino, Así Amanece se llamaba, y entonces eran los noticieros estelares, y paralelamente seguíamos nutriendo los noticieros de radio en diferentes horarios durante el día, además de cortes informativos durante todo el día, tanto en radio como en televisión. La característica de Hoy por Hoy fue que la información se complementaba con entrevistas y que se atendían llamadas del público. En general, los noticieros de Televisión Mexiquense llegaron a tener uno de los más altos ratings, pero también marcaron la vanguardia entre los medios de comunicación de la región, ya que algunos de los impresos publicaban la primera nota de Hoy por Hoy nocturno al siguiente día. Había una dirección de noticias muy bien estructurada, en donde pues todos los reporteros, redactores,
camarógrafos, asistentes de cámara, editores. Teníamos siempre pues una orden de trabajo que te daban para que tú cubrieras determinadas noticias de determinados eventos, y además tenías espacio para generar tu propia información. Entonces, después con la información que recababa cada reportero, había una mesa de redacción en donde todos los reporteros teníamos la oportunidad de platicar y comentar tu nota. Y entonces, entre esa mesa de redacción muy plural y muy abierta, era padrísimo porque pues todos vendían su nota, todos querían abrir el noticiero con su nota, entonces se aprendía muchísimo, y entonces tú tenías que llevar la que fuera la mejor nota, y si abrías el noticiero era porque en realidad merecía entrar esa noticia como la principal. Mira, cuando yo llegué estuve directamente en el área de noticias, y entonces nosotros nos encargábamos de toda la información y de todas las giras del gobernador, del presidente de la República. Bueno, de esta forma comenzaron las transmisiones de Televisión Mexiquense. Lo que usted vio en pantalla a partir de aquel septiembre del 84, pero ¿cómo era el detrás de cámaras justamente en aquellos años? En cuanto a equipo de televisión, cámaras y demás, pues eran las de comunicación social del gobierno del estado en aquel entonces. Y había un lugar en el centro de Toluca que le llamaban la Casa Blanca, donde se resguardaba el equipo. Entonces todos los días se iba por el equipo allá y se trasladaba aquí a Televisión Mexiquense. De hecho, todo lo que ustedes ven, este material, claro, no pero en estos formatos, se tenía una bodega que era de comunicación social en la ciudad de Toluca, que le llamábamos la Casa Blanca, y era un espacio de 4x4. Y así inició la videoteca de Televisión Mexiquense en un espacio muy, muy pequeñito, porque ese material que estaba en Toluca lo trajimos para acá, empezamos a revisar. Trabajábamos en aquel tiempo con cámaras de tubos y ocupábamos las videograbadoras de 3/4 de pulgada y tenían un cable que salían de la cámara hacia la casetera que se llamaba BTR o BNC, cualquiera de las dos opciones. Entonces teníamos siempre que salir con un asistente porque uno cargaba la grabadora y el otro operaba la cámara. Con ese equipo técnico, Televisión Mexiquense produjo programas como Teatro y Palabra, dirigido por Mario Ocampo y Teresa Guizar. Se transmitían representaciones teatrales y se resaltaba la importancia del teatro en México. Manos Mágicas y Altiplano de México, con Juan Manuel Corona. El entretenimiento corría a cargo de Cafeteando, conducido por Emperatriz Varela, Gerardo Novo y Martín Franco de la Rosa, programa de revista sabatino en el que se ofrecían desde recetas de cocina, consejos de belleza y recomendaciones sobre diversas actividades para el entretenimiento y la recreación, que podían realizarse en diferentes puntos del Estado de México. La oportunidad de producir la barra musical, que en aquel entonces era Lunes Ranchero con Valente Pastor, era Martes de Cuerdas con los guitarristas de Guadalupe Trigo, de Chava Flores, de Marco Antonio Muñiz, un guitarrista de la Sinfónica de aquí del Estado de México, y el de Guadalupe Pineda. Y entonces la introducción eran puras piezas musicales tocadas con guitarra, diferentes géneros con ellos. Y lo hacíamos en Cosmovitral, entonces era muy padre. Después Miércoles Romántico lo hicimos con Humberto Cravioto y después con Ángel el Cuervo. Los jueves hacíamos con Laszlo, que era el director de la Sinfónica, hacíamos música clásica los jueves. Y los viernes de balada, teníamos muchos invitados. Después me tocó, por suerte también, crear la barra infantil, donde estuvo por aquí Mauricio Castillo. La barra infantil inició con varias propuestas, entre las que destacó el programa Cuéntamelo en Colores, que tuvo como locación el Zoológico de Zacango, y en el que se realizaban actividades relacionadas con la danza, música y juegos, con talentos como Rolando de la R, Mauricio Castillo y Toño Hurtado, quienes dieron vida a marionetas que interactuaban con figuras destacadas del mundo infantil.
Uno de los programas que tuvo un gran éxito por la originalidad de su formato y contenido fue Voz Canina, conducido por Luis Pantoja Ríos. En este programa se abordaban los cuidados de diferentes razas de perros y mascotas, así como sobre la conservación de la flora, con la participación de entrenadores, veterinarios y ambientalistas. Se empezó a dar el nombre de los proyectos y el último fue Voz Canina. Me dijeron, pues vas, todo el mundo, padrísimo, qué bien, y bueno, pues muchísima alegría además, con un muy buen grupo de trabajo, además, y a partir de ahí fue que me integré a Televisión Mexiquense para hacer este programa que impactó muchísimo, a pesar de que la señal era no tan grande de Mexiquense como lo es ahora, que es una señal internacional y que esto es maravilloso, ¿no? Que puedas estar en Europa o en el sur de América o en Estados Unidos y le pones y ahí está Mexiquense, eso es maravilloso además. Y a pesar de la cobertura, pues se convirtió en un fenómeno impresionante. Se desarrolló el programa, si no me recuerdo, fueron casi 10 u 11 meses. Pensaban que era yo veterinario sin ser veterinario. Además, aunque estudié muchísimo el tema, porque tiene uno adentro un chip con la que has trabajado y como te has formado muy profesional. Entonces, para mí era una enorme exigencia el estar muy preparado, hasta en temas médicos como la orientación veterinaria, el entrenamiento y todo eso, porque me daba mucho miedo dar una información que no fuera la correcta. El 19 de noviembre de 1984 sucedió una tragedia que sacudió a la sociedad mexicana en su conjunto y muy especialmente a la mexiquense. La explosión de las plantas de almacenamiento de Pemex, de Petróleos Mexicanos, en San Juan Ixhuatepec, esto en Tlalnepantla de Vaz. Televisión Mexiquense dio cobertura al hecho e implementó modificaciones a sus noticieros, tanto matutino como vespertino, que fueron sustituidos por cortes informativos actualizados. La explosión de San Juanico también a mí me tocó cubrirla. En esa ocasión casi fue por una cuestión muy fortuita, porque yo iba a cubrir una gira de trabajo de la esposa del gobernador, Alfredo del Mazo. Y entonces estábamos esperando que saliera el convoy de Casa de Gobierno para ir con la señora del Mazo, pero yo empecé a ver movimiento inusual en Casa de Gobierno. Mucha patrulla, mucha gente de la Fiscalía, en ese entonces Procuraduría, y algo me llamaba la atención. Y de repente vi que salían de Casa de Gobierno el gobernador, seguido de un buen número de escoltas y policías. Y le digo yo a mi camarógrafo y al asistente de cámara, le digo, ¿sabes qué? Síguelos. Y no sabíamos ni a dónde íbamos, pero íbamos atrás del convoy. Enfilamos en la carretera a México, nos desviamos, después ya cruzamos, en ese entonces todavía no estaba ni la Chamapa, lechería, había que entrar a la Ciudad de México y después dirigirse hacia Tlalnepantla. Entonces ya cuando íbamos hacia Tlalnepantla, empezamos a escuchar las noticias, porque en ese entonces no había ni celulares. Entonces estábamos totalmente incomunicados, no teníamos ni sistema de radio para comunicarnos con nuestra base de noticias aquí. Y cuando escuchamos de la explosión en San Juanico, les dije a mis compañeros, ¿saben qué? Vamos a cubrir la explosión. Y entonces así llegamos en el mejor momento para cubrir esa desgracia. Cumpliendo con su función, para 1985, Televisión Mexiquense produjo Nuestro Deporte, programa que presentaba la información deportiva nacional, estatal y municipal más relevante, a cargo de Noel Cárdenas y Alfredo Ruiz. También llegaría Gana en 7, un programa de concursos en donde 4 parejas contestaban preguntas de cultura general. Los concursantes hacían lujo de su conocimiento y los ganadores recibían premios físicos y en bonos de ahorro nacional. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 fue un parteaguas en la vida nacional. Por un lado, los mexicanos nos reinventamos como sociedad y descubrimos el peso del dolor y el significado de la solidaridad. Por el otro, los medios de comunicación retomamos como nunca el sentido social que nos da razón de ser y de existir. Televisión Mexiquense no fue ajena a la tragedia. Por el contrario, inició una transmisión ininterrumpida durante 48 horas con cápsulas informativas para los habitantes del Estado de México
en la que los conductores informaban sobre los avances en la atención a las víctimas y daban los nombres de las personas que se reportaban o desaparecidas, o bien su estado de salud, ubicación o algún mensaje, ya que las líneas telefónicas, así como los accesos viales, se encontraban limitados. Para apoyar aún más a la población, Televisión Mexiquense estableció un sistema de comunicación en onda corta en colaboración con los diferentes organismos de emergencia y salud ante las fallas de la red telefónica. El terremoto del 85, entonces para ese evento tuvimos que desplegar un operativo muy especial que nos permitiera llegar a la Ciudad de México, cubrir las zonas de conflicto y sobre todo servir de vínculo para que la ciudadanía estuviera informada respecto a las personas desaparecidas o toda la información que era necesaria brindarse. Le tocó a Radio Mexiquense el drama del terremoto de 1985, hacer esta función de radio, pues de enlazarse, de enlazar a las familias, de decir lo que estaba pasando en la Ciudad de México y decir que dar listas, por ejemplo, de personas que estaban en hospitales que no se conocían, sus familias no los habían encontrado. El saldo hasta el momento es de 17 muertos y de 126 heridos. Victoria, como pueden ustedes ver a mis espaldas, quedan los escombros de un edificio que era de 8 pisos. Se calcula que en estos momentos hay en el interior de estos escombros aproximadamente 300 personas. Llegó 1986 y con él nuevos objetivos y nuevas conquistas por alcanzar. Ese año, con la puesta en operación de las repetidoras XETUL en el 1080 de amplitud modulada en el municipio de Tultitlán, XEATL en el 1520 de AM en Atlacomulco y XETEJ en el 1250 de AM en Tejupilco, Radio Mexiquense incrementó el número de escuchas al pasar de más de 15,000 en 1985 a 75,000, lo que colocó a la estación como una de las frecuencias más escuchadas en el estado. Por su parte, Televisión Mexiquense captó en promedio más de 30,000 teleespectadores permanentes en el Valle de Toluca, número que se incrementó a 75,000 durante el primer semestre de 1986. También en ese año, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, dirigida en aquel entonces por Eduardo Díaz Muñoz, se incorporó a la programación de Televisión Mexiquense con la transmisión de sus conciertos, que además estuvieron complementados con datos sobre la vida y las obras de cada autor. En 1987 llegaría el programa Libre Joven, producción que mostraba las situaciones de la vida diaria de diversos personajes que vivían en una vecindad, y en la que figuraban actores como Óscar Esqueda, Svon Gamaliel y Miguel Jaimes, mientras que el programa Doña Remedios se sumaría a la programación en 1988. Durante esta primera década, Televisión Mexiquense fue espectadora y partícipe de una interesante dinámica, un fenómeno que se dio de manera natural y que vale la pena destacar, porque marcó un antes y un después en el desarrollo de lo que sería el sistema de radio y televisión mexiquense como respuesta a la demanda social de profesionistas al frente de los medios de comunicación en el Valle de Toluca y en toda la entidad. En 1987 se creó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma del Estado de México, que fue y sigue siendo el semillero del talento con el que cuenta esta casa, el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Yo creo que esto fue en base a la práctica, como un oficio. No se dieron cursos, no se puso tinta y papel. Al que le interesaba, se acercaba. Si le gustaba hacer cámara, se acercaba con el camarógrafo. ¿Cómo te ayudo? Se empezaron a hacer asistentes de cámara para ver en realidad cómo estaba funcionando, y poco a poco se les fueron dando los equipos para que los fueran operando, y así fueron aprendiendo, y mucha gente que ya eran camarógrafos que vinieron de México se regresaron, se fueron a otras fuentes porque
les ocasionaba gastos y todo poder venir aquí a Toluca. Entonces, eso fue como fue dándose. Ya con la creación de la carrera de comunicación en las diferentes universidades, fueron llegando jóvenes y ya fueron cada quien buscando el área que le gusta, que le llama la atención, tanto aquí a televisión como a Radio Mexiquense. Efectivamente, esto empezó con mucha gente de manera empírica. Tal vez uno de los proyectos más ambiciosos ha sido que poco a poco se vaya incorporando más gente, cada día más gente de la carrera de comunicación, de las carreras de ingeniería y de todas las carreras afines a las actividades que lleva a cabo el sistema. En su momento empezó esto como un oficio, no había una escuela para camarógrafos, no había una escuela para operadores de audio. Hoy ya tienen una categorización como ingenieros, pero en ese momento solo éramos operadores. Era un aprendizaje netamente empírico, ¿no? Con la gente que ya venía haciendo televisión de otras empresas, en este caso. Hay un vínculo muy específico y muy especial con la universidad, con la UAMX. Recuerdo estudiantes que vinieron aquí a capacitarse y que ahora son personas que de alguna forma tienen una buena proyección laboral, ¿no? Y ese vínculo con la UAMX sirvió mucho porque aquí tenemos estudiantes que inclusive eran de facultades de humanidades, donde participaban en algunos proyectos de televisión. Yo creo que ese vínculo con las universidades, o en este caso con la UAMX, ha sido muy importante para la televisora y también para la universidad. En la Facultad de Comunicación de primero la UAM y después otras universidades particulares, fueron los jóvenes llegando para poder inmiscuirse en cuestiones de la producción. Y de aquí del Tecnológico de Toluca, del Tecnológico de Monterrey, lo que es la parte de ingeniería. Fueron llegando, fueron perteneciendo a la institución y fue como se fue alimentando. Yo creo que esta es la mejor universidad de comunicación que hay en el Estado de México. Y sí me quedo un poquito corto del país. Aquí es donde muchos de ustedes han venido a consolidar sus conocimientos académicos y a reforzarlos en la práctica, en el día a día de la comunicación del Estado de México. Y bueno, pues hasta aquí el nacimiento de Televisión Mexiquense, un relato muy apretado de lo que fueron los primeros 6 años de vida de este proyecto de comunicación que lograría consolidarse a lo largo del tiempo como un referente de las televisoras públicas a nivel nacional. La historia, por supuesto, continúa, así es que los invitamos al capítulo siguiente en que abordaremos los retos que la década de los años 90 impuso a quienes integramos la familia del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, hoy Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Bueno, pues estar aquí ha sido parte de mi vida, crecer con la radio. Pues si te gusta, lo vas a hacer. Aquí no tienes temor a que no lo voy a hacer porque no. Este es el riesgo que corres, ¿no? De un trabajo de esta naturaleza. Sé que todos aquí somos una pequeñísima parte de todo un engranaje que hace caminar toda esta maquinaria. Desde el más alto director general hasta el más sencillo, podemos decir alguien del aseo. Pero todos somos importantes para poder desempeñar esta maquinaria que es Televisión Mexiquense. A eso he logrado que mi familia salga adelante y pues estoy muy orgulloso de pertenecer al Sistema Mexiquense de Medios Públicos.